Gracias. Una vez más, buenas tardes. Ahora, hermanos, hoy, gracias a Dios, llegamos a la conclusión de esta carta que es muy práctica, muy cortita, pero una carta preciosa que nos ha enseñado mucho. La carta del apóstol San Pablo a uno de sus hijos en la fe, quien era Tito. Llegamos al capítulo 3, veremos, como bien dijo nuestro hermano, de los versículos 8 al 15. La semana anterior vimos brevemente el versículo 8. Esta es una ventaja de predicar expositivamente verso a verso, que si no explicaste algo bien de un versículo, puedes retomarlo en el siguiente, ¿verdad? Así que vamos a estar ahí en Tito 3, 8 al 15. Y el título de la predicación es Recomendaciones, instrucciones y saludos finales. Recomendaciones, instrucciones y saludos finales. Pero antes de leer nuevamente el texto que nos ocupa hoy, quiero que vayamos ahí a la carta, perdón, al libro de Josué, al libro de Josué. Josué capítulo 1, cuando, cuando muere, cuando muere Moisés, le sucede Josué, ¿verdad? Quien ya los introduce a la tierra prometida. Y así podemos ver este patrón a lo largo de las escrituras. Muere un líder o es retirado un líder y viene otro, ¿verdad? Viene otro adelante, como lo hace ahora Pablo. Tito era como un delegado que fue dejado en Creta. Después Pablo dice que va a enviar a Tíquico y a Artemas, pero lo mismo pasa y podemos leer en toda la escritura. Pero como un ejemplo y como introducción quiero leer Josué. Dice así, Josué 1:1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Regresamos a Tito, por favor. Entonces, ejemplos como estos podemos ver a lo largo de toda la escritura. Ejemplos como estos podemos verlo a lo largo de toda la escritura. ¿Cómo es que Dios deja siempre sucesores? Dios siempre deja otros delegados. Pero ¿por qué quise leer Josué como introducción? Porque el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es de manera similar lo mismo que le dice Pablo a Tito. Tito capítulo 2, verso 1, Pablo le da la indicación, pero tú predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. En Josué le dice que hará prosperar todo el camino, ¿verdad? Y eso ocurre cuando Josué introduce al pueblo, atraviesan el río Jordán, Josué capítulo 3, Josué capítulo 5, ellos derrotan a este pueblo que está ahí, perdón, Josué capítulo 6, ellos van a entrar, Josué capítulo 6, las murallas de Jericó son derribadas y el Señor les entrega la tierra prometida. Entonces, de esta manera, de manera similar, lo que hace Pablo con Tito es decirle que se aferre a la sana doctrina. Y lo que hemos visto que corre a lo largo de estos 3 capítulos es,
La sana doctrina debe llevarte a vivir una vida de piedad. Si podemos ponerle un título a la carta de Tito sería este: sana doctrina debe llevarte a una vida de piedad. Al final de esto, Pablo va a hacer una advertencia a Tito y miren con lo que concluye. Otro ejemplo de un líder quien le sucede a alguien es Elías con Eliseo, que le da una doble porción de su poder. Así que los milagros que hacía Elías son milagros similares que hacía Eliseo. Recordemos el milagro que hace cuando hace flotar un hacha, cuando sana a este hombre orgulloso llamado Naamán, ¿verdad? A este hombre leproso. Y los milagros que hacía Eliseo eran los mismos milagros que hacía Elías. Así que siempre hay un delegado, ¿verdad? Siempre hay alguien que Dios ya tiene listo o preparado. Lo mismo en una iglesia. Dios, en esa perfecta sabiduría infinita, sabe a quién va a levantar después en una iglesia. Pero la encomienda para cada hombre que toma el púlpito es predicar la sana doctrina, y Dios obrará en los corazones de cada uno de nosotros. Entonces quiero preguntarte hoy, a la luz del pasaje que tenemos hoy delante, si tú tuvieras la oportunidad de escribir o de dar una última recomendación, una última instrucción a tu discípulo, bien hombre a mujer, hombre a hombre y mujer a una mujer, ¿qué le dirías? ¿Sobre qué le advertirías? Si esta fuese la última carta que va a leer, ¿qué le dirías? ¿Qué le escribirías? Podríamos pensar cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo que hace Pablo, escribirle a Tito, es recordarle que debe tener cuidado con los falsos maestros. Así concluye la carta. Pablo le va a decir a Tito que debe tener mucho cuidado. Tito era un hombre griego, un hombre guiado por Pablo a Cristo, un joven que era por demás de la estima de Pablo, lo mismo que Timoteo. Timoteo era joven, también lo era Tito, pero parece que Tito era un mejor negociador debido a la tarea que le fue asignada. Como lo mencioné en el estudio, Tito y Bernabé acompañaron a Pablo a Jerusalén en el año 49 después de Cristo, en ese concilio en Jerusalén. Al final del tercer viaje misionero, Tito fue enviado desde Éfeso a Corinto como portador de la llamada carta de las lágrimas. Hay 3 cartas que Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Una de ellas no está en el canon bíblico, ¿verdad? Se dice que él escribe 3 cartas, primera y segunda de Corintios. ¿Y por qué llama a Tito? Porque Tito era un buen negociador. Contrario a Timoteo, que era un poquito más vacilante, Tito va y es buen negociador, y vaya que tiene que lidiar con una iglesia complicada, la cual era Corinto, que se estaban emborrachando en la cena del Señor, etcétera. Entre otras, había adulterio, había incesto, y Tito, como un buen conciliador, es enviado por Pablo. Después, casi inmediatamente después de esto, Pablo le envió de nuevo a Macedonia, es decir, a Corinto, para concluir una colecta y al mismo tiempo dejar la segunda carta a los Corintios. Hay una primera carta, una segunda carta, una tercera carta, pero solo hay 2 en el canon. No se sabe bien qué ocurrió con la otra carta que dicen los historiadores. Pablo quizá y Tito ministraron por un tiempo juntos en Creta, lo que mencionaba yo. Quizá Pablo en ese ínter en el que es llevado preso a Roma, pasa un tiempo probablemente, no se sabe bien si esto es cierto o no, pasa un tiempo en Creta y deja ahí a Tito, ¿verdad? ¿Por qué no dejó a Timoteo? Bueno, porque la tarea era distinta. Tito tenía que confrontar, al igual que Timoteo, los falsos maestros, pero de alguna manera ya en Éfeso ya estaban establecidas las iglesias, pero Tito no. Tito tenía que establecer las iglesias, un hombre un poco más firme que Timoteo. Y Tito debía permanecer allí en Creta y después sería relevado por Artemas o Tíquico para así reunirse con Pablo en Nicópolis, donde Pablo pasaría el invierno, que es lo que nos dice en el final de esta carta, ¿verdad? De Tito. Tito debe permanecer ahí, y entonces no solo esta carta, sino las 3 pastorales imprimen un sello de nostalgia, porque Pablo, lo vimos en el estudio, estas son las últimas cartas que escribe Pablo. Así que Tito, por tanto, no solo fue un excelente colaborador de Pablo, sino nos deja ver la confianza que le infunde al apóstol Pablo. ¿Por qué?
porque Pablo pide que Tito vaya con él a Nicópolis. Pablo aún no estaba en Nicópolis, no se sabe dónde estaba, pero Pablo quiere estar en un futuro ahí, pasar el invierno, y quiere que Tito esté ahí con él, hermanos. Así que Dios ya tiene cada uno de sus delegados, Artemas o Tíquico, lo vamos a ver ahora, pero esto es nada más para recordar un poco de lo que hemos visto en este tiempo. ¿Qué tenía que hacer Tito ahí en Creta? Tito es alentado a continuar esa obra misional que había iniciado Pablo, como debe hacer cada uno de nosotros, como deben prepararse aquí los varones, continuar aquí la obra. Dentro de la misma iglesia, hermanos, siempre deben de surgir los líderes. Es tarea del pastor o maestro preparar a otros hombres, como lo hacía Pablo con Tito. Pero si te das cuenta, el patrón que se sigue es levantar dentro de la misma iglesia hombres que Dios les capacita y que Dios les ha dado el don. Bueno, Tito fue alentado a eso y dice, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos. Tito 1, versículos 6 al 9 nos da ahí los requisitos. También fue alentado a refutar a los falsos maestros, Tito 1, 10 al 16. También Tito fue llamado a predicar y enseñar la sana doctrina. Decíamos que la sana doctrina es lo que está de acuerdo a qué, hermanos, a las palabras de Jesucristo, al evangelio, a la ética, a la moral cristiana. Eso es la sana doctrina. Y cuando la sana doctrina se predica fielmente, el Espíritu Santo obra en cada uno de sus hijos y de sus hijas, ¿verdad? A eso fue alentado también. Y justo antes del final de la carta, Pablo dio a Tito una breve síntesis de la salvación. Tito 2, 11 al 14 lo vimos, ¿verdad? Tito 2, 1 al 10 les llama a vivir de una manera correcta. Tito 2, 11 al 14 da una síntesis de la salvación. ¿Por qué? Mediante la manifestación de Jesucristo, es decir, en su encarnación le dice, porque la gracia de Dios ha sido manifestada por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que esa gracia les ayude a vivir la vida que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que miren cómo Pablo introduce práctica y teología. Les da esta síntesis de la salvación ahí en Tito 2, 11 al 14. Y Pablo les dice, Jesucristo es el gran Dios y Salvador nuestro. Está afirmando que Cristo es Dios. Y por medio de esa gracia tienen el poder que les impulsa para vivir esa vida de gracia. Ajá. Y Pablo, más adelante, entre líneas, deja ver que la encarnación es esa gracia suficiente para que las comunidades en Creta vivan el llamado a vivir en piedad. Pero hermanos, es la misma gracia que está a nuestro alcance. Tito 2, 11 al 14. Después, en el capítulo 3 que estudiamos la semana anterior, versos 1 y 2, Pablo le dice a los creyentes que deben sujetarse a las autoridades, que deben ser bondadoso con las autoridades y con el prójimo. Y aquí da otra verdad teológica. ¿Por qué debemos ser buenos ciudadanos cristianos? ¿Por qué debemos sujetarnos? Y da otra verdad teológica. Porque la bondad de Dios es lo mismo que dice en Tito 2, 11 al 14, pero con otras palabras. Porque la bondad de Dios ha sido manifestada en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que nos llama a ser bondadosos, porque eso es lo que ha hecho con nosotros Dios. Y ahí en Tito 3, 4 al 7, que también ya estudiamos, nos dice el apóstol Pablo que fuimos justificados por su gracia, que nos salvó no por obras de justicia, que nos regeneró por medio de su Espíritu Santo, lo explicábamos la semana pasada, que el Espíritu Santo ha sido derramado por completo a los que hemos creído en Cristo Jesús, que somos herederos de la esperanza de la vida eterna. Así que, ¿por qué vivir de acuerdo a lo que establece la sana doctrina? Porque la gracia de Dios nos ayuda. ¿Por qué ser bondadosos con los demás? Porque la bondad de Dios fue manifestada en nosotros y porque Pablo también nos recuerda que nosotros estábamos antes ahí en esa situación en la que se encuentra una persona sin Cristo, lo que vimos la semana anterior. Cada uno de nosotros hemos estudiado esto. Entonces, lo mismo es para cada uno de nosotros. Ahora, el versículo 8 que vimos la semana pasada funciona como un eslabón que une lo anterior con lo que vamos a estudiar hoy. Dice Tito 2:8, voy a leer Tito 2:8 al verso 15, que es el texto que nos ocupa hoy, habiendo dicho todo esto como trasfondo. Dice así la palabra de nuestro Dios, Tito 3:8.
Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito 3:12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, una vez más por este tiempo. Gracias por permitirnos llegar al final de esta carta, Señor. Que tu Espíritu Santo obre conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo aleje toda interrupción en esta mañana, Señor, en esta tarde, para que estemos atentos a tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo nos habla cuando tu palabra es predicada. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Tito 3:8, que es el eslabón, es el traslape de lo anterior con lo que viene, con Tito 3:9 al 15. ¿En qué debía insistir Tito? Tito 3:8, ¿en qué debía insistir? ¿En qué tiene que insistir Tito con firmeza? Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿En qué debe insistir? Y decía yo la semana anterior que cuando Pablo usa esta frase, palabra fiel, lo hace para subrayar algo, como dice en 1 Timoteo 3:1, el que anhela obispado buena obra desea, ¿verdad? Y luego habla de esta palabra fiel. Palabra fiel es esta, dice 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que cuando Pablo utiliza esta frase, palabra fiel, lo que está diciendo esto es una realidad. Y en esto quiero que insistas. ¿En qué, Pablo? En lo anterior, en que debemos ser bondadosos, en la que la gracia de Dios ha sido manifestada en nosotros, en que debemos ocuparnos de buenas obras, en que debemos vivir como lo ha establecido en Tito 2:1 al 10. En eso debía, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, Tito debía insistir con firmeza. El predicador delante de un púlpito debe insistir con firmeza en toda doctrina, ¿sí? En sana doctrina. Quizá no en el momento veremos un resultado en la iglesia, veremos un resultado en el creyente en Cristo. Pero si este hombre o mujer verdaderamente ha nacido de nuevo, habrá un resultado, habrá un cambio por medio de la predicación que ha sido predicada. Y recuerden lo que dice el mismo texto bíblico, que la palabra, hermanos, sirve para edificación, ¿verdad? Pero también para condenación. Así que Tito tenía que afirmar en todo momento por medio de la predicación de la palabra. En esto quiero que insistas con firmeza, le dice Pablo a Tito. ¿Y en qué más? Lo que viene entonces, aquí está la advertencia contra los herejes. ¿En qué más debía advertir Tito? Recuerden, el verso 8 es el traslape, pero vamos a un primer encabezado. Tito 3:9 al 11. Le dice, advertencia contra los herejes. Miren cómo concluye la carta. Pablo concluye con buenos deseos, Pablo concluye afirmando diferentes cosas, pero miren con qué le dice que debe tener mucho cuidado. Es algo que se desarrolla en este primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, todas estas herejías que surgen dentro de la misma iglesia. Pablo lo sabía, hermanos. De hecho, Pablo en sus cartas, antes de estas, que son las últimas, como ya lo vimos, Pablo propone, postula diferentes cosas en contra de estas herejías, como lo hace en Gálatas, ¿recuerdas? Como lo hace en Colosas,
Colosenses 2:8, que no seamos engañados por filosofías vanas y huecas sutilezas. Por eso Pablo quiere advertir al final a Tito sobre estos falsos maestros que ya estudiamos en Tito 1:10 al 16. Y escuchen lo que le dice Tito. Aquí hay un pero, que es el contraste con lo anterior. Dice, lo anterior insiste, ¿por qué? Porque si estas buenas obras son útiles a los hombres. Pero en contraste con esto le dice, evita las cuestiones necias. Tito 3:9, evita las cuestiones necias. ¿Qué hace Pablo en esta última serie de recomendaciones? Pablo deja entrever esa controversia con los herejes y llama a evitarla. Pablo no le dice, mira, párate frente a ellos, dialoguen. Bueno, lo vamos a ver ahora que sí hay que reprenderles 2 veces. Pablo dice, evita, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Versículo 8, en estas cosas insiste, ¿en qué, Pablo? En lo anterior, en vivir una vida de piedad, pero evita las discusiones. Evita el estar, aplicándolo a nosotros, evita el estar discutiendo en Facebook. ¿Qué tiene que hacer un pastor, hermanos? Un pastor fiel, predicar la palabra. Un pastor fiel no puede perder el tiempo discutiendo y discutiendo con otras personas. Tiene que hacer esto. Enfatizar la sana doctrina. Ahora, hay que defender la fe, claro, por supuesto. Pero un pastor fiel, como Tito, como Pablo, dice Pablo, miren, Pablo termina diciendo, mira, evítalas, no discutas por cuestiones necias. Ahora, se puede aplicar en diferentes áreas en la iglesia. ¿Por qué se suelen dar discusiones, a veces hasta malos tratos, verdad? Por cierta religiosidad, por cierto fariseísmo. Pero Pablo dice, evita. Recuerden que también en ese contexto los judíos eran muy dados a hablar de la numerología, hablar de genealogías, de diferentes cuestiones que no abonan al evangelio. Por eso Pablo dice, mira, evítalas. Y es lo mismo que tenemos que hacer hoy. Yo desde el púlpito, el hombre que se para desde el púlpito, pero también ustedes. Porque a veces nos centramos más en estar discutiendo y discutiendo y refutando y desgastándonos con algo que no tiene valor, con algo que no tiene provecho. Mejor busquemos edificar a otros, ¿verdad? ¿Por qué? Dice el verso 8 al final. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si nos pasamos abrumando a nuestro vecino o vecina católica con María, con esto y con lo otro, hermanos, ¿qué va a pasar? Mejor háblales del evangelio. Si ya lo hiciste una vez, mejor ora por esas personas y háblales del evangelio. Ora por esas personas. Dice Pablo, mira Tito, evítate de estar peleando ahí con estas personas. Estas cuestiones necias correspondían a las malas enseñanzas, como lo dijo ahí en el 1:10 al 16, si leemos una vez más. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer Tito? Evitar eso. Ahora, no solamente en Creta se estaba dando, sino también en Éfeso. Vamos a leer 1 Timoteo 1:4, por favor. 1 Timoteo 1:4, otra carta pastoral, dice así. 1 Timoteo 1:4, miren cómo también Pablo le dice a Timoteo que tenía que evitar eso. Dice así, voy a leer desde el 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Lo mismo le pidió a Timoteo ahí en 1 Timoteo 6, versos 3 al 5. 1 Timoteo 6, versos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Podemos verlo también en 2 de Timoteo 2:14, 2 de Timoteo 23 al 26. Pablo llama a Tito a que se aleje de eso, hermanos. Ya les dijo atrás, mira, tápales la boca, ponles un bozal, repréndeles duramente. Bueno, no hacen caso, evítalos. Y vamos a ver la reprensión severa que hace en el verso 10. Pero Pablo le dice entonces a Tito, evita eso. Ajá. Porque estos hombres estaban llevando normas excesivas, restricciones. No debes de comer esto, no debes de comer el otro. Debes de vestir de esta manera, debes de vestir de esta otra, debes de traer velo, no debes de traer velo. Y Pablo dice, mira, evita esas cuestiones necias, le dice a Tito. Evítalas, lo mismo que a Timoteo, ¿verdad? Lo mismo que a Timoteo. Todo esto, dice Pablo, no es provechoso. ¿Sí? Y Pablo, al final de sus días, dice, evítalo. Porque como ya lo mencioné, Pablo en la carta a los romanos refuta a estos fariseos. Pablo en la carta a los gálatas refuta a los judaizantes. En Colosenses refuta a los gnósticos. Y Pablo argumentó en contra de eso, pero termina sus años diciendo, mira, mejor evítalo, evítalo. Porque también a veces nos las podemos dar de eruditos y querer refutar y refutar y refutar. No, hermanos. Gloria a Dios si adquirimos conocimiento y en algún momento podemos compartir el evangelio con mansedumbre por si Dios les concede el arrepentimiento, pero no nos la demos de eruditos en las redes sociales, refutando a otros. Mejor alimentemos a la grey, alimentemos a los que tenemos enfrente, vivamos de esa manera, ¿verdad? Vivamos de esa manera. Timoteo y Tito les dice, mira, evítalas. Y Pablo, la palabra se puede traducir también como son cuestiones estúpidas, cuestiones tontas, son especulaciones, son polémicas tontas y acaloradas, son tensiones respecto a la ley, evítalas, evita todo esto. Dice un autor, Jerónimo, dice así, dice que algunos judíos que se preciaban tanto de conocer la ley y sus genealogías, fácilmente se burlaban de quien no. Entonces, imagínate a estos judíos o estos judaizantes que dicen, no, yo conozco la ley. Y se burlaban de hecho, Tito era un griego. Y piensa que Pablo le dice a Tito entre líneas, mira, tú eres griego, no te pongas con ellos, porque van a ir un paso más allá o te van a citar diferentes versos bíblicos. Evita todas esas cuestiones. En la iglesia donde nosotros trabajamos, mi esposa y yo, he visto últimamente que llega una persona que usa su kippah o kippah, no sé cómo se le llama, ¿verdad? Que representa que hay alguien más arriba de él que es Dios. Esto representa eso. Y le preguntaba yo al pastor, ¿no? Y entonces, obviamente como es un lugar público no se le permite la entrada, pero no permiten que esté cerca de otros o que esté cerca de los niños o que de alguna manera quiera influir. Al contrario, hay hermanos que se le han acercado porque obviamente es un judío mesiánico, de lo que hay mucho el día de hoy, que muchos hermanos cristianos se han saltado ahí la barda y se han ido de ese lado, ¿verdad? Pero dice Pablo, evita eso. Tenemos que evitar eso, ¿verdad? Y después hay una restricción severa. ¿Cómo tratar con ellos? Pablo ya lo dijo en el 1:13. Miren lo que Pablo le dijo en el 1:13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dice Tito 3:10. ¿Y cómo se debe tratar con estas personas? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Es la reprensión severa de Pablo. Cuando dice repréndeles duramente, mencionaba yo que es como córtalos con una navaja, con la finalidad de que ellos reconsideren y digan, bueno, he estado equivocado, reconsideraré y voy a tratar de estar bien. Pero dice Pablo ya en Tito 3:10, mira, si ya los amonestaste una vez, si yo los amonestaste 2 veces y siguen con lo mismo, dice, deséchalos, sácalos de la iglesia. Eso es lo que se tiene que hacer. Por eso es necesario que ustedes también estén listos, estén preparados con una buena doctrina para detectar, para identificar,
Porque la palabra que se utiliza ahí en el 3:10 se utiliza ahí por única ocasión y es una palabra que más adelante aludirá a un hereje. Ujú. La palabra en el griego es airetikos, que en ese contexto no se utiliza todavía como hereje, pero más adelante se utilizará como un hereje. Y en este contexto de Tito 3:10, una persona así es una persona que siempre va a provocar divisiones en la iglesia. Porque como dice Pablo, están envanecidos, quieren tener el lugar prominente en la iglesia, ¿verdad? Y con sus malas enseñanzas, ¿qué es lo que hacen? Dividir a las iglesias. Por eso Pablo dice, deséchalos. Hago una vez más una acotación para enfatizar la membresía de la iglesia. Cuando yo reviso la membresía que alguien me entrega y veo en esa membresía que esta persona viene de una iglesia judaizante, de una iglesia, bueno, aquí hay una alarma, ¿verdad? Debo sentarme y conversar con esta persona. Yo no sé si es salvo o no, pero saber cuál es su enseñanza. Pero si esta persona decide hacerse miembro y nos damos cuenta o detectamos los líderes que tiene una enseñanza que no es correcta, no le vamos a impedir que entre, pero probablemente por salud de la iglesia no se añadirá a la membresía de la iglesia, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿de dónde viene? Porque la membresía, si la han leído, pregunta si podemos llamar a tu anterior pastor, a tu anterior iglesia, saber por qué ya no estás en esa iglesia. Porque hay personas que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, pero lo único que hacen a veces es meter cizaña y dividir a las iglesias. Entonces, qué importante es la membresía, hermanos. Saber, saber por quién voy a orar, saber a quién puedo visitar, saber con quién puedo sentarme y aconsejar. Un miembro de la Iglesia Bíblica El Faro, ¿verdad? Es muy importante. Cierro aquí esta acotación. Entonces le dice Pablo, mira, deséchalos. Ujú. En el 1:11 les dijo, tápales la boca. La idea es ponles una mordaza y después dice, repréndelos duramente. Bueno, Pablo, ¿no dijiste que tenemos que ser bondadosos? Así es. Pero aquí expresa de que ya hablaste una vez con ellos, ya hablaste 2 veces con ellos, pero no hacen caso, tienes que hacerlos a un lado. Se tiene que desechar este falso maestro. Se tiene que desechar este falso maestro. Segunda de Timoteo 2:25 y 26. Aquí Pablo también nos dice cuál es el fin de esto, hermanos, como lo dice en Tito 1:11. Segunda de Timoteo 2:25 y 26. Dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Una persona que se empeña en eso, vamos a llegar ahí, está cautivo del lazo del diablo, hermanos, que quiere causar división en una iglesia, que siempre quiere, o hay una cuestión por la que no está a gusto en la iglesia, que si el pastor esto, que si el hermano esto, que si el hermano el otro, que si en la otra iglesia se hacía esto, que si en esta iglesia. Por eso hay que ir con mucho cuidado, con mucho tacto, ¿verdad? Con mucha paciencia a través de todo esto. Porque Pablo, deséchalo, no tengas nada que ver con ellos. Ujú. Ahora, hermano Oscar, ¿debo rechazar a todo el que me contradice? No, el contexto es a los que causan divisiones, ¿verdad? No a todo el que te va a contradecir, no, tienes que predicarle el evangelio, pero a quien causa divisiones, dice el apóstol Pablo, no tengas nada que ver con él. No tengas nada que ver con él. Y aquí aplica, hermanos, Mateo 18. Vamos ahí, por favor. Que también, dicho sea de paso, es relevante en el tema de la membresía en la iglesia. Mateo 18, versos 15 al 17. Mateo 18, versos 15 al 17. Seguramente ya sabes a qué pasaje me refiero. La disciplina en la iglesia. Alguien que es miembro formal de una iglesia y persiste en cierto pecado, bueno, la disciplina tiene que aplicarse también por salud de la iglesia. Dice Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí aplica también la disciplina en la iglesia. Al que se empeña en dividir, en traer una mala enseñanza, hay que desecharle. Miren, hay posturas con respecto a la escatología, ¿verdad? Con respecto al fin de los tiempos. Una iglesia puede tener la postura premilenial y otra iglesia puede tener una postura amilenial, ¿ok? Entonces, cuando una iglesia, un miembro dice, yo me quiero ser miembro de esa iglesia, ok, tenemos esta postura escatológica. ¿Estás de acuerdo a esto? Bueno, yo soy amilenial, pero me mantengo me mantengo a la raya de lo que ustedes enseñan, etcétera. Bueno, se queda en la iglesia. Pero puede decir, mira, yo en mi postura escatológica, al fin de los tiempos, pues yo pienso esto y ustedes piensan otra cosa y deciden no quedarse, ¿verdad? Por eso es importante también la membresía. ¿Cuál es la postura que tiene cada iglesia? Porque ¿qué va a pasar después? Que como no está de acuerdo en ciertas posturas formuladas por los humanos, ¿verdad? Nosotros son posturas que nosotros hacemos de acuerdo a lo que se estudia, es algo que estamos nosotros generando, no es que la Biblia lo diga exactamente, ¿verdad? Nosotros al estudiar la Biblia decimos, bueno, creemos que Cristo viene en este momento, viene en el otro, etcétera. Entonces, esta persona, si se queda, decide y se somete o se sujeta a lo que se cree en cierta iglesia. Pero si dice, bueno, no me quedo y voy a estar refutando y todo, ¿qué va a ocasionar eso? Divisiones. Hay doctrinas que son fundamentales, ¿verdad? Como la divinidad de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. En eso no hay duda y todos debemos estar de acuerdo. Si alguien cree que el Espíritu Santo es una fuerza mecánica, fuera de este lugar, ¿verdad? Así que debemos creer en la Trinidad, en la salvación que no es por obras, etcétera. Pero doctrinas secundarias como la escatología también en un futuro puede ocasionar algún problema. Una vez más, porque es importante la membresía, por eso, porque se da a conocer lo que nosotros creemos aquí. De hecho, hay un folletito que les traje que dice lo que creemos, ¿verdad? Y que se te da a leer antes de que tú quieras hacerte miembro de esta iglesia. Por eso es muy importante, hermanos, es muy importante todo esto. No estamos seguros que con esto habrá una división o vendrá un falso maestro, pero bueno, hay que tomar precaución, ¿verdad? Hay que tomar precaución. Entonces, aquí se aplica o se puede aplicar la disciplina a quien es miembro de una iglesia. ¿Sí? Y alguien ha dicho, el bien común está sobre el bien particular en la iglesia. Repito esta cita, el bien común está sobre el bien particular en la iglesia. Hay que preocuparse más porque la iglesia sea sana y no por tener contento o contenta a una persona, ¿verdad? Entonces, el bien común antes del bien particular. No voy a decir esto desde el púlpito porque este hermano o esta hermana, no. Siempre yo debo preocuparme, y ustedes también, por el bien común. Continuamos entonces. ¿Cuál es la razón para apartarse de esa persona? Porque dice Tito 1:11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Por qué te debes apartar o por qué debes apartarlo de la membresía de la iglesia? Porque probablemente no es una persona cristiana. Lo dice Pablo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Lo que dice acá en Tito 1:16, porque estos hombres profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso Pablo dice, evítalos, reprobados en cuanto a toda buena obra. En Tito 1:10-11 dice el apóstol Pablo a Tito, al persistir en su conducta, el falso maestro se ha pervertido o apartado, dice un autor. El verbo está en tiempo presente, así que este hombre, ¿por qué continúa? Porque sigue pecando y seguirá pecando, a menos que Dios tenga misericordia de esa persona. Por eso dice, apártalo, porque lo seguirá haciendo, seguirá ocasionando división en la iglesia. Y la idea es que se condena
por su propio juicio, por lo que está haciendo, hermanos. Cuando iniciamos la serie en Tito, decía yo que si conocemos a personas así, tenemos que orar. Debemos orar en esa bondad a la que nos llama el Señor, ¿verdad? Verdaderamente orar por estas personas. Porque lo único que hacen en su paso, creyendo que hacen bien, es volcar casas enteras, como lo mencionaba yo, ¿verdad? Es ocasionar disensiones en casas, en iglesias. Es lo que pasa con estas personas. Así que debemos orar por ellos y debemos tener mucho cuidado cuando una persona se acerca y viene con cierto tipo de enseñanzas que no son correctas. Que Dios nos ayude siempre. Y miren cómo Pablo concluye la carta a los romanos con esta advertencia. Romanos 16, versículos 17 y 20. Romanos 16, versículos 17 al 20. Ya al final de la carta a los romanos, dice Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Por qué, Pablo? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así concluye también la carta a los romanos. Tener mucho, mucho cuidado. Porque ¿qué dice ahí, hermanos? Que con lisonjas, con palabras suaves. ¿Qué prometen los del Evangelio de la prosperidad? Que vas a prosperar, ¿verdad? ¿Verdad? Y miren, un predicador que es lisonjero no te va a confrontar con tu pecado. ¿Qué dice Pablo? Que no nos debemos dejar llevar por eso. Es más sano. Yo siempre he preferido que alguien me confronte con mi pecado a que sea suave, a que no me diga: mira, hermano, creo que estás actuando de esta manera. De hecho, la Escritura nos manda eso. Mateo 18, 15 en adelante. Si el hermano peca contra ti, acércate en privado y dile de la manera más suave y más amorosa. Y ahí debería quedarse, ¿verdad? Así que dice Pablo, hay que tener cuidado con las lisonjas, hay que tener cuidado con las palabras suaves, con el evangelio diluido. Ajá. Dice, desecha estas personas, porque están a merced de su propio juicio, a merced de su propio juicio. Bueno, y concluye Pablo, pasamos al segundo punto, con instrucciones y saludos. Tito 3, versículo 12. Tito 3, versículo 12. Dice así: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Como ya lo mencioné en la introducción, Pablo aún no estaba en Nicópolis, pero él quería que Tito estuviese con él. Qué grato sería, o por lo menos hablo en particular, que algún pastor que me conoció en un pasado y que trabajé con él en un pasado me diga: mira, me voy a ir para tal lado y me gustaría que estuvieras conmigo. Porque eso hablaría bien de uno, ¿verdad? Pero lo ideal también sería que cada uno de ustedes, ¿verdad? A los que son llamados y Dios les ha dado el don de ser pastores, de ser maestros, ir a algún lugar, abrir una obra, y a lo mejor Alejandro dice: bueno, yo me quiero llevar a mi amigo Noé, ¿verdad? Qué grato sería eso. Y también miremos cómo Tito era un delegado, cumpliría su enmienda y después ¿quién vendría? Dice ahí Artemas o Tíquico. De Artemas no sabemos nada, pero Tíquico, un hombre también importante ahí en la iglesia, Tíquico, se habla de él en Hechos 24. Tíquico fue quien entregó la carta a los colosenses, de acuerdo a Colosenses 4:7. Tíquico fue quien entregó la carta a los efesios, de acuerdo a Efesios 6:21. Tíquico fue con Pablo a Macedonia y a Jerusalén, y Tíquico fue ese portador de las misivas a Éfeso y en Colosas. Así que Tito iba a cumplir su labor ahí y sería relevado por otros dos hombres. Lo mismo que pasa con un pastor. Pues el pastor debe debe preocuparse en preparar a otros. Porque en un momento determinado Dios lo llama a su presencia, o en un momento determinado en su soberanía Dios lo lleva a otro lugar a servir. Miren qué ha pasado o pasó con nuestro pastor Luis, ¿verdad?
Cuando Dios determinó que tenía que usarlo en otro lugar, el ministerio creció, ahora bendijo a través de Luis otro público u otra congregación, fue bendecido, ¿verdad? Es lo mismo que está haciendo aquí. Ahora, Tito se iría con Pablo a Nicópolis y vendría Artemas o vendría Tíquico. Pablo quiere ir a Nicópolis y necesita ahí a Tito, ¿verdad? ¿Dónde es Nicópolis? En la costa oeste de Grecia. Primera de Corintios 4:1 nos habla que los hombres deben ser fieles y Tito era un hombre fiel que Pablo estaba requiriendo. Y luego le encomienda, miren cómo concluye repitiendo lo siguiente, le encomienda a Tito. Dice Tito 3:13, a Zenas, intérprete de la ley, se piensa que es un abogado, también no se sabe nada más de él, y a Apolos encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Probablemente Zenas y Apolos fueron los que llevaron la carta a Tito. Van de camino a Alejandría, de donde era Apolos, pero miren lo que le dice Pablo a Tito. Le dice, aplica lo que ya enseñaste en Tito 1:8. Dice Tito 1:8, de acuerdo a los requisitos de los pastores, sino hospedador, amante de lo bueno. Le dice a Tito, mira Tito, van a ir a entregarte una carta, sé hospedador, aplica lo que tú mismo has enseñado. Y le dice que les encamine con solicitud de modo que nada les falte. Lo que está diciendo es algo que se hacía en estos discípulos en las misiones que tenían que hacer. Tenían que darles, que ayudarles, hermanos, a estos dos porque eran discípulos de Pablo, pero también discípulos de Cristo, obviamente discípulos de Dios. Entonces Tito tenía que ayudarles, prepararles. ¿Cómo lo podemos traducir o entender? Bueno, alimentarles, sustentarles mientras estos hombres estaban en la misión. Es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Ayudarles en este viaje, que normalmente eran viajes muy largos en barco. Dice, encamínales con solicitud. Hechos 18:24, Primera de Corintios 16:2, podemos ver ahí algunas citas. Y luego verso 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Pablo le comienda a Tito, verso 13, cuidar a estos hombres. Y es probable que le llevaran la carta a Tito. Pero dice, para que los demás aprendan. Ajá. ¿Qué está diciendo? A través de lo que tú hagas, Tito, la congregación hará lo mismo, para que estén haciendo siempre buenas obras. Escuchaba de un predicador de un sermón donde hablaba sobre esto, que dice que no es posible o es inconcebible que un ateo o una persona que esté sin Cristo haga más obras buenas que nosotros como cristianos. Por eso dice, los cristianos debemos estar prestos a hacer buenas obras. Ellos se equivocan, dicen, bueno, con cierta obra altruista, beneficio a las personas. Y lo hacen inconscientemente creyendo que con eso ganan la salvación. Pero Pablo dice, mira, tú Tito, haz una buena obra para que la iglesia esté lista para toda buena obra. De hecho es lo que menciona en toda la carta, miren en el 1:16. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, son abominables, están reprobados en cuanto a toda buena obra. Luego en el 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Luego en el 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Luego ahí en el 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y luego en Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Y cómo cierra la carta? Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. La salvación no es por obras, pero como dice Pablo en Efesios 2:10, somos ese poema, esa nueva creación, poema para buenas obras. El cristiano siempre debe estar listo y presto para una buena obra, hermanos. Dice Pablo ahí al final. Por eso Pablo no desperdicia una sola palabra, hermanos. Bueno, el Espíritu Santo de Dios. Sí. Lo que no hacen los falsos maestros. Los falsos maestros no hacen buenas obras.
Y aquí un autor dice, los cristianos necesitamos estar preparados para suplir las necesidades apremiantes, como dice Gálatas 6:1, en primer lugar de nuestros hermanos, pero también de alguien más que está sin Cristo. Los que somos cristianos debemos ver la necesidad de otros y de acuerdo a nuestra capacidad poder suplir y ayudar a otras personas. Quizá no en lo económico, pero si puedes orar por alguien, ora por esa persona. Si puedes visitar a un enfermo o un enfermo o enferma, puedes hacerlo. De acuerdo a tus capacidades, a tus labores, en el lugar donde estés. El cristiano siempre debe estar dispuesto para toda buena obra. Sí. Bueno, versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Cuando dicen los que nos aman en la fe, probablemente se refiere a los que han creído en la sana doctrina. Y concluye con esto, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Y así concluye Pablo la carta a Tito. Y esa misma gracia, hermanos, es la que se ha derramado de manera sobreabundante como en Pablo para salvación nuestra. Esa bondad de Dios ha sido derramada en nosotros. Y si tú estás aquí sin Cristo, necesitas venir a Cristo, arrepentirte de tus pecados y recibir esta gracia. Y vivir de acuerdo a lo que Pablo establece en la carta a Tito. Necesitas a Cristo. Dios es soberano y Dios te lleva a un lugar en esa soberana voluntad para que escuches su palabra, para que vengas a Él, para que corras a esa gracia abundante que es derramada en aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado, clamando por salvación, confiando en la obra de Cristo, de nuestro Salvador. Señor, gracias por este tiempo, por esta preciosa carta, Señor. Y Señor, que aprendamos cada día, somos imperfectos, somos vasos de barro, Señor, que nos moldeas cada día. Señor, ayúdanos. Repréndenos, que tu Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros en esa regeneración nos ayude, Señor, porque todos los días pecamos, nos equivocamos, Señor, pero tu gracia es infinita, tu misericordia es infinita, Señor, y tu palabra dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y eres justo para perdonar nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar la obra, ayúdanos a, pues, también ser y detectar, Señor, una mala enseñanza, estar siempre atentos, el liderazgo de esta iglesia, Señor, que estemos siempre atentos, amado Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.